Buenas tardes a todos los afortunados que habéis podido entrar, porque hay mucha gente ahí fuera que, pues bueno, que se han quedado ahí. Y nosotros somos de Conasi, somos Mónica y Marta, somos hermanas y las responsables de la empresa, que somos una empresa online de productos de cocina y de alimentación, y colaboramos con Odil pues por amistad y también por afinidad en todo, en la forma de enfocar la alimentación, lo que consideramos saludable. Entonces ella os va a explicar, bueno, pues ya la conoceréis todas del blog Mis Recetas Anticáncer, y yo no hablo más porque la que tiene que hablar es ella. Toma. Pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. ¿No se escucha? A ver, ¿me oye ahora? Sí, creo que se ve que lo hemos apagado. Pues que muchas gracias por estar aquí, que como dice Marta, una pena que haya gente que no haya podido entrar. Y bueno, como ha dicho Marta, soy Odil, para los que no me conocéis. Otra vez ha ido, ¿verdad? Cojo del cable. Vale. ¿Sí? ¿Ahora sí me escucháis? Vale. Pues decía que para los que no me conozcáis, soy Odil, soy médico de familia, y en el año 2010 tuve cáncer, tuve un cáncer de ovario con múltiples metástasis. Y bueno, pues las esperanzas que las tasas de supervivencia para el tipo de cáncer que tenía eran bajitas. Entonces yo pensé que, aparte de todo lo que me ofrecía la medicina convencional, seguro que yo podía hacer mucho para enfrentarme a esta enfermedad. Más tenía 32 años, un niño de 3 añitos y no quería morirme, ¿no? Todavía tenía muchas cosas que hacer. Entonces decidí hacer una investigación en PubMed, que es la base de publicaciones científicas médicas, de toda la relación que había cáncer-alimentación, ¿no? Y ver de esas cosas con qué me podía quedar, qué me podía servir a mí para ayudar a mi enfermedad. Pues me quedé sorprendida con la cantidad de información científica que hay publicada en la relación cáncer-alimentación, y como ni a nosotros en la facultad nos enseñan nada de esto, ni luego nosotros lo aprendemos y lo transmitimos a nuestros pacientes. Porque un paciente con cáncer, si va a su oncólogo y le pregunta, bueno, ¿y qué más puedo hacer aparte de darme la quimio, la radio? Le pregunta, ¿qué puedo comer? ¿Qué contesta? Que da igual, ¿verdad? Que da lo mismo lo que coma, que no, pues no da igual. Y eso es lo que un poco quiero contar hoy aquí, que no da igual lo que comamos. Si os pregunto en general, ¿qué creéis? ¿Que el cáncer está aumentando más, menos, igual? Cada vez más cáncer, ¿verdad? ¿Quién no conoce a un primo, un hermano, un sobrino, el amigo, el vecino, o lo ha vivido en carne propia, ¿no? Se calcula que uno de cada 4 hombres padecerá cáncer de mama o cáncer, y uno de cada 4 hombres tendrá cáncer a lo largo de su vida, y una de cada 3 mujeres. Y de esas mujeres, una de cada 8 será cáncer además de mama. La incidencia va en aumento, cada vez gente más joven. Mira, estas son las tasas para 2008. En 2008 hubo unos 11 millones de casos en el mundo, y a pesar de todo el dinero que se dedica a investigación, a nuevos tratamientos, la incidencia va en aumento. Se calcula que unos 15 millones de casos en el mundo en 2030, pero es que además la incidencia, la mortalidad va en aumento, de 7 millones en 2008 a casi 11 millones en 2030. Es mucho dinero el que se dedica a nuevos tratamientos, pero algo no estaba funcionando, porque la gente sigue muriendo de cáncer. Los cánceres que más han aumentado son sobre todo pulmón, mama, próstata y colon. Pulmón, todos sabéis, tiene que ver con el tabaco, pero mama, próstata y colon tienen que ver con la alimentación y con los estilos de vida. Dice la Organización Mundial de la Salud, que podéis consultar en este enlace que os pongo aquí, que el cáncer es una enfermedad medioambiental. Es decir, tiene que ver cómo nos alimentamos y con nuestros estilos de vida. Se calcula que el 90-95% de los cánceres tienen un origen medioambiental, y de un 5 a un 10% tienen una causa genética. Es decir, tú has heredado una mutación, tiene una mutación ahí heredada, se llaman oncogenes, que cuando se activan esos oncogenes aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer. Pero para que esos genes que tú heredas de tu familia se activen, hace falta que el medio ambiente sea propicio para eso. Todos conoceréis casos de familias, ¿no?, que la abuela, la tía, la prima, la hermana, todos tienen cáncer de mama, o casi todas, ¿no? Esos son los cánceres que estoy hablando, que tienen que ver con la genética. Pero si conocéis algún caso de estos, veréis que no todas las mujeres de la familia desarrollan ese cáncer con la misma agresividad. Una mujer lo tiene mucho más silente y otras con metástasis. Unas, por desgracia, mueren, y otras hacen su quimio normal y sobreviven, ¿no? Depende mucho que esas mujeres desarrollen el cáncer más o menos agresivo o no lo desarrollen, de los estilos de vida y de cómo se alimente. Pues como decía, dice la OMS que el 90-95% de los cánceres son de origen medioambiental, y dentro de ese tanto por ciento, la dieta supone un 35%. La dieta es el factor que más peso tiene en el desarrollo de esta enfermedad.
1 de cada 3 cánceres se podría prevenir con una alimentación sana y equilibrada. La obesidad representa el 15%. Las personas obesas tienen muchas más posibilidades de desarrollar cáncer que aquellas que no son obesas. Si sumamos dieta y obesidad, 50%. La mitad de los tumores, de los cánceres, podrían ser prevenibles con una buena alimentación y si estuviésemos delgados. Mirad qué herramienta tan poderosa tenemos en nuestro poder. Pues como decía, la mitad de los cánceres se podrían prevenir con una buena alimentación y si estuviéramos delgados. Luego un 15% es achacable a las infecciones. Hay algunos virus y bacterias que producen inflamación crónica en nuestro cuerpo y esa inflamación causa cáncer. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B y C, que causan inflamación en el hígado, pueden causar cáncer de hígado. El virus del papiloma humano, que produce infección en el cuello del útero, ese es responsable del cáncer de cuello de útero. Después tenemos el tabaco. El tabaco es el responsable del 25% de los cánceres, no solo en el de pulmón, influyen en el de mama, en el de riñón, en el de colon. También tenemos el alcohol, que es un 5%. Las personas alcohólicas tienen más posibilidades de padecer cáncer, sobre todo de hígado. Si una persona bebe y además tiene la infección, por ejemplo, por el virus de la hepatitis B y C, es muy probable que desarrolle cáncer de hígado. Y luego tenemos una pequeña horquillita, pero no por eso desdeñable, que es de un 5%, que son carcinógenos. Los carcinógenos son sustancias que están en el medio ambiente, que estamos en contacto con ellas y que pueden inducir mutaciones y ser el origen de un cáncer. Hoy en día hay más de 260 sustancias identificadas como cancerígenas. Si queréis saber más, podéis escribir en internet IARC, que es la página en inglés del Fondo Internacional para la Investigación del Cáncer, y ahí podéis identificar todas las sustancias que hasta hoy en día están identificadas como cancerígenas. Cada año se reúne una comisión de expertos y se van añadiendo nuevas sustancias. Normalmente lo que se hace es que los gobiernos admiten sustancias en principio como no nocivas, dejan que se expongan a la población y luego años después reconocen que son cancerígenas y las retiran, ¿no? Por ejemplo, el caso del DDT, ¿os acordáis del DDT? El DDT es un pesticida que se utilizó masivamente hasta el año 1986, se dejaba utilizar sin mascarilla, sin nada, la gente sulfataba y después se demostró que era cancerígeno, ya que malo es, lo retiraron. Deberíamos primero demostrar la inocuidad de la sustancia y después exponerla. Pues si entráis en esa página, como os digo, podéis identificar todas esas sustancias. Y bueno, para que entendáis un poco la relación cáncer-alimentación, me gusta esta imagen. Porque creo que es la evolución que ha seguido el hombre humano, ¿no? Ahí tenéis el Australopithecus, después el Homo sapiens, el Homo erectus y el último, ¿cómo se llama? El Homus McDonald's o Homus Burger King o Homus comida rápida, ¿no? Porque cada vez nos apartamos más de la naturaleza, cada vez más comida procesada, comida azucarada, comida rápida y entonces aparece pues cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad, acné, problemas en la piel, eczema, psoriasis, y todo por apartarnos de la naturaleza, ¿no? Y antes de hablar un poco de qué es la alimentación que influye en el cáncer, quería contar un poquito qué es el cáncer, porque se habla mucho del cáncer, pero ¿sabemos lo que es? El cáncer es una enfermedad, es un síndrome, digamos, que engloba muchas enfermedades que puede afectar prácticamente a cualquier órgano. ¿Sabéis cuál es el órgano en el que es más raro que se desarrolle cáncer? En el corazón. Hay cáncer y sarcomas, pero son excepcionales porque el corazón es el órgano más oxigenado y el cáncer, cuando está muy oxigenada el ambiente, no está a gustito y no crece. Bueno, pues el cáncer es una multiplicación descontrolada, muy rápida, de células, ¿vale? Células que han mutado, que han cambiado su material genético y en vez de trabajar de forma armónica con el órgano donde se originan, pues son como invasoras que van a su bola. Se replican de forma muy rápida, descontrolada y ya no cumplen la función del órgano donde empezaron. Si son células intestinales, ya no se ocupan de hacer la digestión, sino que nos hacen la guerra, más bien, más que la digestión, hacen la guerra y van creciendo. Pero para que una célula que ha mutado, esa célula, esa semillita que ha cambiado, crezca, hace falta un proceso largo, no es un proceso instantáneo, no de la noche a la mañana uno no tiene un cáncer con metástasis, sino que es un proceso progresivo que necesita años, de 6 a 8 años más o menos de promedio, pero incluso el cáncer de próstata necesita hasta 25 años. Pues para que os hagáis una idea, vamos a comparar esa célula mutada, esa célula que está dañada, con una semillita, ¿vale? Vosotros tenéis una semillita de una hierba, de una mala hierba, por ejemplo una ortiga, que sembráis en vuestro jardín, ¿vale? Vuestro jardín es nuestro cuerpo, ¿vale? Sembramos esa semillita y la tenemos en nuestro jardín interno. Si esa semillita recibe luz, agua y abono, ¿qué le pasa a la semilla?
que crece, ¿verdad? Y la ortiga, como la alimentes mucho, te invade todo el jardín, haría las metástasis. Y como la alimentes demasiado, le pasa como el cuento de Juan y las habichuelas mágicas, que se hacía gigantesca, ¿no? Pues el cáncer es igual, es una célula que ha mutado y necesita un ambiente propicio, sol, agua y luz, para que crezca. Nosotros, a través de nuestra alimentación y nuestros hábitos de vida, le estamos dando sol, agua y luz, como iré contando. Y lo que se trata aquí es de quitarle el sol, el agua y la luz. ¿Qué pasa si le quitas sol, agua y luz a una semilla? Se muere, ¿verdad? Y desaparece. Nuestro cuerpo está preparado, soy muy inteligente y está preparado para que cuando haga semillitas, porque nosotros tendremos muchas semillitas a lo largo de nuestra vida, muchas células cancerígenas, pero nuestro cuerpo está preparado para eliminarlas. Tenemos un super sistema inmune que es como un ejército que es capaz de eliminarlas. Pero cuando algo falla, cuando nos alimentamos mal, no hacemos ejercicio, cuando nuestras emociones y nuestros pensamientos son negativos, entonces ese sistema inmune no está en guardia y deja que las semillitas vayan creciendo y vaya creciendo en nuestro jardín y al final la ortiga nos invada. El ambiente ese que hace que nuestra semillita, esa semilla pequeñita, se convierta al final en una ortiga, lo podríamos resumir aquí. Todavía en medicina no está muy claro cuáles son todos los mecanismos que hacen que una célula que ha mutado al final se acabe convirtiendo en un cáncer. Cada día se descubren nuevas cosas. Yo aquí os voy a contar rápidamente algunas de las más estudiadas, ¿vale? Como decía, una de ellas tiene que ver con sistema inmune. El sistema inmune es muy importante porque es un ejército que tenemos en nuestro cuerpo de células que están continuamente patrullando en busca de virus, de bacterias, de células cancerígenas para cargárselas directamente. Literalmente lo que hacen es envenenarlas, le lanzan lardos envenenados y hacen que se mueran y se suiciden. Entonces, cuando el sistema inmune está alerta, está activo, no habrá enfermedad. Sin embargo, cuando el sistema inmune está deprimido porque comemos mal, porque nuestros pensamientos que predominan son el miedo, la ira, la depresión, la ansiedad, el sistema inmune se deprime. Cuando no hacemos ejercicio, cuando estamos obesos, el sistema inmune se deprime. Esto lo habréis experimentado todos probablemente. ¿No ha pasado que en las épocas que estáis más estresados, tenéis más trabajo, no os resfriáis más, o se nos cae el pelo, o las uñas se ponen quebradizas, salen eczemas? Porque cuando vamos estresados, el sistema inmune no está alerta y no nos protege de la enfermedad. Después también tienen que ver en el cáncer mucho los radicales libres. Los radicales libres son sustancias que se producen resultantes del metabolismo y son muy dañinas. ¿Qué producen esos radicales libres? Pues nuestras células producen todos los días radicales libres como sustancia de desecho de su funcionamiento normal, pero nosotros esos radicales libres sabemos eliminarlos. Pero cuando hay exceso de radicales libres que nos vienen del exterior, por ejemplo, los provenientes de los pesticidas, en los aditivos que se utilizan en la comida, todas esas que podéis ver la etiqueta, todos los fármacos producen exceso de radicales libres, las radiaciones, la contaminación ambiental, el humo del tabaco, eso produce radicales libres y esos radicales libres hacen que la semillita que era sana mute y ese es el origen del cáncer. Por eso es muy importante que nuestra dieta sea antirradicales libres. Ahora está de moda con el tema para las arrugas, ¿no? El anti-aging sin radicales libres. Está bien para las arrugas, pero más importante para prevenir la enfermedad. Entonces, una dieta con antioxidantes, antirradicales libres, sería una dieta estupenda para prevenir la enfermedad, que sería la dieta basada en frutas y en vegetales. Luego tenemos la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que se sintetiza en la piel gracias a la luz del sol. Pues esa vitamina nosotros la vamos a sintetizar cuando nos exponemos al sol. Y se ha visto que esa vitamina previene el cáncer. Aún no está muy claro el mecanismo por el cual lo previene, pero se ha visto que las personas con déficit de vitamina D tienen más predisposición a padecer cáncer. Si la vitamina D la obtenemos por estar en el sol, los españoles no deberíamos de tener déficit, ¿no? Es un país muy soleado. Pues verán, los españoles somos de los que más déficit tenemos de vitamina D. Hasta el 50% de los españoles tienen este déficit. ¿Pues por qué? Porque tomamos mucha carne, la carne impide que la vitamina D se forme de forma activa y porque solemos ponernos muchas pantallas totales llenas de químicos que hacen que no podamos sintetizar vitamina D y además a través de toda esa química, bueno, vosotros como estáis aquí en biocultura no utilizáis ese tipo de cosmética, ¿verdad? Pero cuando se utiliza cosmética con parabenes, cosmética llena de químicos, taponan la piel y impiden que el sol, la vitamina D, o sea, el sol nos dé y se forme vitamina D. Por eso hay tanto déficit. Por eso es muy importante tomar todos los días el sol, pero sin protección. Siempre en las horas de menos sol, cuando el sol no quema, para sintetizar vitamina D.
Luego la inflamación, como os decía, también tiene que ver con el cáncer. No solo los virus producen inflamación crónica en los tejidos, también la alimentación llena de grasa, de aditivos químicos va a producir una inflamación. Y ese ambiente inflamado es el abono de nuestro cáncer. Después el azúcar también tiene mucho que ver. Un exceso de alimentos azucarados tiene mucho que ver con la génesis del cáncer. Os cuento así un poquito por encima, pero quedaos con la idea, la puedes pasar. Con la idea de que es un ambiente, la semillita necesita un ambiente propicio para poder crecer. Si nosotros nos encargamos de quitar ese ambiente, de quitar luz y agua y abono a la semillita, no crecerá. El cáncer no ocurre por casualidad, ¿vale? Mucha gente cree que qué mala suerte que tengo cáncer. Es duro decirlo, pero el cáncer no ocurre por casualidad. Hay muchas cosas que están en ese origen. Están los genes, como os decía, pero también está el consumo de tabaco y alcohol, el exceso de peso y obesidad, como os comentaba, una dieta insana en la que no se consuman fruta y hortalizas, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, como he comentado antes, las infecciones que os he comentado por algunos virus y bacterias, la contaminación ambiental. Una persona, por ejemplo, que vive en el campo tiene un 80% menos posibilidades de padecer cáncer que los que viven en las grandes ciudades por el tema de la contaminación ambiental. Y luego también tiene mucho que ver el uso de tóxicos en cosmética y en la cocina, como iremos viendo. Que la dieta y el cáncer están relacionados es una cosa que cada vez está más en auge, y este es un estudio que ha hecho la OMS en la que relaciona diferentes cánceres con su relación con la alimentación. Como podéis ver, el cáncer de próstata, el 75% de los cánceres de próstata están relacionados con una mala alimentación. Pues mirad qué herramienta tan importante tenemos en nuestra mano para poder prevenir este cáncer. Tiene que ver, por ejemplo, el de próstata tiene mucho que ver con el consumo de leche. Simplemente quitando la leche estamos haciendo mucho por nuestra salud. El de colon un 70%. Quitando carne roja y tomando mucha más fibra, cáncer de colon. Cáncer de mama tiene mucho que ver también con el consumo de grasa. El de endometrio también tiene que ver mucho con el consumo de grasa, el de estómago con la sal. Y como podéis ver, la mayoría de los cánceres tienen mucho que ver con la alimentación. Por eso nosotros tenemos una herramienta muy importante, una quimioterapia natural que podemos tomar todos los días, 3 veces al día, a través de los alimentos que consumimos. ¿Cuál sería esa alimentación que estamos hablando, esa alimentación que hace que nuestra semilla crezca? Pues yo creo que ahí la podéis ver, ¿no? Todo lo que sea artificial, procesado, comida rápida basada en, Mac, lo que sea, todo lo que sea pastelería, refrescos, colas, carne, todas las golosinas que toman nuestros niños no son más que aditivos y cosas artificiales. Entonces, sobre todo grasa, a evitar grasas, sobre todo lo que son las llamadas grasas trans, que son grasas muy tóxicas, que las podéis reconocer porque normalmente no pone un alimento grasas trans, sino cuando veáis una etiqueta de un alimento, siempre que ponga grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada, ahí están esas grasas trans, esas grasas que son muy tóxicas y muy dañinas. Como os decía, todo lo que sea precocinado, procesado, está lleno de aditivos, suele estar lleno de grasas trans. Luego en la bollería se utiliza normalmente margarina. La margarina son grasas trans, leche, además de agricultura, ganadería convencional. Todo eso viene cargado de sustancias tóxicas que pueden hacer que esa semillita vaya creciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo primero, eliminar todo eso. Quitamos o por lo menos disminuimos el consumo de carne, consumo de leche, quitamos alimentos procesados, bollería, golosinas, snacks tipo patatas fritas, todo eso fuera. Y vamos incorporando lo que serían los alimentos anticáncer. Aquí esta imagen es más bonita que la otra, ¿no? Es más colorida. La dieta anticáncer la podríamos comparar con la dieta del arco iris. ¿Por qué con la dieta del arco iris? Porque sería una dieta muy colorida, basada en los pigmentos naturales de la fruta y de la hortaliza y de las legumbres. Porque veréis, cuanto más pigmentada, cuanto más bonita en cuanto a color sea una fruta, más fitoquímicos tiene. ¿Qué son los fitoquímicos? Los fitoquímicos son sustancias que solamente están en las plantas y que actúan como un medicamento. Hay gente que los llama nutracéuticos. Son alimentos puros, medicamentos. Serían la quimioterapia esa diaria que os decía. Y están en la clorofila, que da el color verde, el caroteno del color naranja. Entonces, cuanto más variada en colores sea una dieta, más anticancerígena será. Y ahora vamos a ir viendo un poquito cuáles son estos alimentos que deberéis de ir incorporando en vuestra dieta.
En el mundo vegetal prácticamente nos vale todo, pero vamos a empezar especial importancia a todo lo verde. Todo lo verde tiene clorofila, tiene vitamina C, es muy antiinflamatorio y sirve para limpiar de tóxicos en nuestro cuerpo. Ahí tenéis las crucíferas, por ejemplo tenemos el brócoli, la lechuga, tenemos las coles de Bruselas, las coles, las endivias, las acelgas, las espinacas, todo lo que sea verde es muy importante incorporarlo a la dieta. Si puede ser crudo, pues mucho mejor. Luego tenemos las setas, que además estimulan mucho el sistema inmune y nos pueden ayudar mucho. Tenemos el ajo, tenemos la cebolla, tenemos el tomate, las algas, el aceite y el aceite de oliva, por ejemplo. Después tenemos las especias. Las especias nos valen todas, pero en especial la cúrcuma. ¿Conocéis la cúrcuma? Especie amarilla que tiñe todo, pero muy importante en el cáncer. Los indios, como habréis fijado, la comida india casi toda es amarilla, ¿verdad? En India se utiliza mucho la cúrcuma como especie y el curry. El curry, un 20% del curry lo que lleva es cúrcuma. Pues veréis, los indios, a la misma edad que los europeos, tienen la mitad de cáncer que tenemos nosotros. Es por el amplio uso que hacen de la cúrcuma desde que son pequeños. Entonces tenemos especias como la cúrcuma, el orégano, el perejil, el tomillo, el hinojo. Después tenemos el cardamomo, por ejemplo, también es muy importante en la lucha contra el cáncer, el jengibre, las semillas de lino son muy importantes porque son muy antiinflamatorias y son una fuente muy importante de omega 3, tenemos los frutos secos, tenemos las legumbres y aquí tenemos el kéfir también es muy importante para regenerar el sistema digestivo y los frutos secos en general, pero en especial nueces y almendras. Hay kéfir de leche, hay kéfir de agua y hay kéfir de té. El kéfir de té el kombucha y luego vosotros podéis tener kéfir de agua y en vez de fermentarlo con azúcar podéis fermentarlo con sirope de agave, por ejemplo. Y eso sirve mucho para cuando un enfermo está con quimioterapia, como la quimio se carga todo lo que es sistema digestivo, toda la flora intestinal, pues para regenerar. Bueno, luego algunas frutas son muy anticancerígenas, en especial los frutos rojos, fresas, cerezas, moras, arándanos, la manzana, en especial la manzana roja, todos los cítricos, pomelo, naranja, limón, mandarina, las granadas, muy importante en cáncer de mama y de próstata, la familia del melocotón, nectarina, las ciruelas no están ahí, luego el vino tinto tiene resveratrol y es muy importante en la lucha contra el cáncer. Nos valdría o la uva negra en temporada o una copita de vino tinto al día. El chocolate negro, siempre que sea o cacao puro en polvo sin azúcar o chocolate negro al 85%, nos vendría muy bien. Y luego el té verde, es una bebida muy importante a incorporar en nuestra dieta, ¿vale? Y luego, ya sabéis, quitamos todo lo procesado, todo lo industrial y vamos a tomar muchas frutas, muchas verduras, semillas, especias, aromáticas, frutos secos, vamos incorporándolos. Pero a ser posible vamos a intentar que sean de consumo ecológico, porque la comida ya no es lo que era, ¿verdad? Hoy en día tú vas a un supermercado cualquiera y la fruta es muy llamativa, ¿verdad? Es muy bonita, cada vez más roja, más grande, pero luego cuando la probáis, llegáis a casa y la probáis, ¿qué pasa? No sabe a nada, ¿verdad? Ahí podéis ver cómo ha ido cambiando el tamaño del tomate, no ha ido creciendo de forma exponencial, cada día más grande, más bonito, pero aparte de que sabe peor, el contenido en vitaminas y en fitoquímicos ha ido cada vez en descenso. El tomate, por ejemplo, es muy rico en licopeno, muy importante para el cáncer de próstata, pero cada vez los tomates tienen menos licopeno, menos vitamina C. Aquí tenéis un estudio muy curioso que hizo un investigador inglés, se llama Eaton, en el año 2002, que lo que hizo fue comparar la cantidad de el beneficio nutritivo que tenía un tomate y una lechuga ecológico frente a un convencional. El primero que podéis ver es el ecológico, el color más verde el ecológico y el azul más turquesita el convencional. Pues mirad la diferencia sobre todo en potasio y en hierro. El potasio es muy importante en la lucha contra el cáncer. Mirad la diferencia en potasio entre el ecológico y el convencional. Pero y en el tema del hierro, mirad qué diferencia. Muchachas jóvenes van al médico de cabecera porque están cansadas, no se encuentran bien, le hacen una analítica y aparecen ferropenia. Es muy común que les falte hierro. Y muchas veces tendemos los médicos, como no sabemos qué está pasando, pues será la regla, ¿no? Será que tienen muchas reglas. Pues probablemente no es que tengan muchas reglas, probablemente es que tu alimentación es deficitaria en hierro. Si no tiene hierro, no se forman los glóbulos rojos, entonces empieza la anemia. Si nosotros tomáramos una dieta basada en alimentos ecológicos, estaríamos tomando mucho hierro, probablemente esas ferropenias no existirían.
Pasa un momentillo. Entonces, comida ecológica frente a convencional. Convencional, menos nutrientes, menos vitaminas, menos minerales, menos fitoquímicos, esas sustancias anticáncer que decíamos, peor calidad, peor sabor, pero además llevan incorporados los pesticidas, llevan nitratos, que se han visto muchos de ellos son cancerígenos, están contaminando el suelo, desertizando la tierra. Para algunos, ¿cuál es la solución? Para Monsanto, ¿cuál es la solución a esto? El transgénico, ¿no? Voy a manipular la semilla de forma que ya le echo la vitamina C, ya le echo el pesticida, le incorporo todo y no tengo problema. Ahora veremos que esa no es la solución. Pero que los alimentos ecológicos son mejores no es solo algo que digamos hoy aquí, sino que hay muchos estudios que comparan alimentación ecológica frente a alimentación convencional. Por ejemplo, hay un estudio, el primero fue de los años 40, en el que se siguió la dieta de 2 grupos de escolares, de niños, que siguieron durante 2 años una alimentación basada en alimentos ecológicos y los otros niños en convencional. Pues aquellos niños que comieron ecológico durante 2 años tuvieron menos caries, menos resfriados, menos gripe, menos fracturas y en general más salud. Si tanto nos importan los niños, deberíamos darle alimentos ecológicos. Otro estudio fue del año 92 que demostró que los alimentos ecológicos tenían más nutrientes y vitaminas, pero además aquellas personas que comían ecológicos tenían un 20% menos de cáncer, 25% menos de enfermedad cardíaca, 50% menos de artritis y 33% menos de alcoholismo. Y el último a gran escala que se ha hecho fue en el año 2007, lo patrocinó la Unión Europea y se llama Quality Low Input Food. Gracias. Aquí se ha demostrado, este estudio demuestra que las personas que se alimentan con alimentación ecológica tienen menos enfermedades crónicas y que los alimentos ecológicos tienen mucho más nutrientes. Por eso ya basta de poner en entredicho los alimentos ecológicos. Pasa. Para algunos la solución es el transgénico, ¿no? Pues mira, este estudio se publicó en septiembre, en el que lo que hicieron fue coger un grupo de ratas y la alimentaron con maíz transgénico, con el mismo maíz transgénico que cualquier americano toma todos los días con sus cornflakes. Era maíz transgénico al que además se le había añadido un pesticida. Y alimentaron a esas ratitas durante un par de semanas. La primera ratita ha sido alimentada solamente con maíz transgénico, la segunda ratita era maíz transgénico al que se le había añadido el pesticida y la tercera se le había añadido simplemente el pesticida en su alimentación, se le había dado cantidades mínimas de pesticida. Pues mira, las 3 les había pasado igual, las 3 habían desarrollado cáncer de mama en muy poco tiempo, pero mirad que cánceres de mama tan grandes como pelotas de ping pong. O sea que creo que la solución, por desgracia, no son los transgénicos. La solución es recuperar la agricultura convencional, volver la vista hacia la tierra y respetar la tierra y producir en ecológico. Bueno, entonces ya sabemos qué alimentos quito de mi dieta, ¿vale? ¿Qué alimentos incorporo? Siempre que pueda, alimentos ecológicos. Y ahora quería hablaros, ¿por qué es tan importante el ecológico? Hemos visto que aquí quien que consume ecológico tiene más salud, porque no se está tomando todos los días una dosis de plaguicidas. En el caso de la carne y de la leche, aparte de tomar los pesticidas, estamos incorporando todas las hormonas que tome la vaca, las estás tomando tú, todo el antibiótico que toma la vaca lo estás tomando tú, y ese uso masivo de antibióticos en las vacas, por ejemplo, es el responsable de que luego nosotros tengamos resistencia a los antibióticos. Luego vas al médico porque tienes neumonía y te mandan un antibiótico que a lo mejor nunca has tomado en tu vida y eres resistente y no te hace efecto. Y si no lo has tomado, ¿qué lógica tiene? Pues porque nosotros todos los días tomamos un poquito de antibiótico gracias al consumo de leche y de vaca. Entonces, a través de la alimentación convencional estamos tomando pesticidas, estamos tomando antibióticos, estamos estudiando hormonas. Estamos tomando hormonas. Pero además hemos dicho que no queremos alimentos procesados e industrializados porque llevan conservantes, todas esas se le añade colorantes, antioxidantes, estabilizantes, antiaglomerantes. Todos esos aditivos son tóxicos y tienen que ver con la génesis de la enfermedad. Y luego además cuando tú cocinas el alimento, según el material de cocina que utilices y el método de cocción, pues estamos añadiendo metales pesados, estamos añadiendo bisfenol A que está en los plásticos, si estamos friendo a altas temperaturas, estamos añadiendo sustancias cancerígenas y eso va acumulándose, ¿no? Nosotros he dicho que tenemos un sistema antioxidante, un sistema para limpiar tóxicos, que lo podéis comparar con un bidón, ¿no? Un bidón que tuviera por aquí entra el agua y tiene un grifo, ¿no? Nosotros vamos echando y nuestro grifo va saliendo, pero si tú echas demasiado, ¿qué pasa? Que por mucho que tenga el caudal el bidón al final se desborda y nosotros tenemos una tolerancia a la cantidad de tóxicos que ingerimos todos
todos los días, pero llega un momento que el cuerpo ya no puede más. Por eso tenemos que intentar quitar todos los tóxicos que podamos, porque además cada uno tiene una tolerancia a los tóxicos diferente. Digamos que todos tenemos un bidón, pero el grifo de ese bidón cada uno tiene un caudal. Hay gente que tolera muy bien los tóxicos y gente que no, porque todos me diréis, oye, pues yo conozco a fulanito que come carne, que come fatal, que está gordo, que no se mueve, que además tiene un carácter difícil, está ansioso y no tiene cáncer ni tiene nada, no tiene ninguna enfermedad, ¿verdad? Que todos conocéis a alguno de esos. Sin embargo, todos conocéis a alguien que está sano, que hace ejercicio y tal, pero al final enferma, porque todos tenemos ese bidón, pero no sabemos cómo de ancho es nuestro grifo. Hay gente que tiene un caudal anchísimo que va a raudales y otra gente que va a cuentagotas. Entonces, como no sabemos cada uno por nuestra genética qué grifo tenemos, muy importante quitar todos esos tóxicos de nuestra alimentación. Entonces, lo que quería contaros, ya sabemos qué alimentos quitamos, cuáles añadimos, que sean ecológicos, y ahora un poco ver si los utensilios de cocina y la forma de cocinar influye en la alimentación y en la enfermedad. ¿Qué creéis, que sí, no? ¿O que no? Es importante lo que comemos. Esta imagen, comida rápida, la desechamos, incorporamos todo lo que sea muy colorido y ahora vamos a ir viendo cómo lo cocinamos, qué es mejor, cocer, freír, asar, comer crudo, y luego dónde lo cocinamos. O sea, ya vamos a rizar el rizo, ¿vale? Pues el calor influye en los alimentos, eso es algo palpable, ¿no? Porque cuando un huevo lo cueces pasa de líquido a sólido, la carne de ser roja se pone color gris, ¿no? Sus propiedades organolépticas cambian, pero además cuando tú cocinas un alimento, cuando lo sometes al calor, su contenido en vitaminas va disminuyendo. Un alimento cocinado tiene menos vitaminas, tiene menos enzimas, que hace que sea menos digerible, y sobre todo en nuestro caso nos importa mucho que cuanto más cocina un alimento, menos fitoquímicos tiene, menos quimioterapia natural esa que hablábamos tiene. Y además, como lo cocina a muy altas temperaturas, o por ejemplo la barbacoa, se crean sustancias que son cancerígenas, como los benzopirenos o la amina heterocíclica. Por eso lo ideal sería siempre la alimentación cruda, aquella alimentación que no pase de los 35 o 42 grados. Mañana, para los que queráis, vamos a hacer un show cooking en el que vamos a hacer esta parte teórica, la vamos a hacer práctica y vamos a hacer una alimentación cruda. Vamos a llevaros alimentos crudos para que probéis, para que se nos quite el mito de solo ensalada o fruta cruda, sino que como alimentos crudos hay una gran variedad de cocina. Entonces, la alimentación cruda es aquella alimentación que no se cocina el alimento por encima de los 35 o 42 grados. Sería la alimentación que más sustancias va a tener nutritivas para nosotros. Y estaría basada, pues, aparte de ensaladas, gazpachos, zumos, batidos, fruta fresca. Y sería la alimentación ideal para limpiar. Yo durante los 6 meses que duró la quimio hice una dieta cruda, no comí de nada cocinado. Después ya emocionalmente el cuerpo te va pidiendo comer algo cocinado, pero como dieta de choque creo que sería ideal, ¿no? Para ir limpiando nuestro cuerpo. Si no, una opción también bastante sana sería cocinar al vapor, hirviendo los alimentos, cocinarlo al vapor y si no hirviéndolo. En el vapor se pierden pocas propiedades, el alimento se ablanda pero pierde pocas propiedades. Ahí tenéis un cesto de bambú, que es el método tradicional para cocer los alimentos, si no una vaporera, o si no lo siguiente sería hervirlo. El hervido nunca debe pasar de los 100 grados, ¿vale? Y siempre para hervir no pasar los 100 grados y cocinar con poquita agua. O si cocináis con mucha agua nunca tenéis los caldos, porque cuando algo lo hervís las vitaminas pasan al caldo de cocción, ¿vale? Entonces, lo ideal para cocinar: crudo, vapor, hervido. ¿Y qué es lo que deberíamos de desechar? Microondas, olla express, horneado, barbacoa, frito y ahumado. El problema que tiene el horno es siempre que pase de los 200 grados, ¿vale? Lo ideal es que si vais a utilizar el horno, 180, muy bien. Entonces, ya sabemos cómo cocino, o sea, qué alimentos elijo, cómo los cocino y ahora dónde los cocino, ¿vale? Porque es muy importante elegir todos estos alimentos, pero a ver dónde los vamos a cocinar ahora, porque si queremos hacerlo todo bien y ya rizar el rizo, muy importante lo que vayamos eligiendo. Entonces, vamos a ver primero los menos recomendables y luego veremos los más recomendables. Esta que veis aquí es una sartén, o sea, una olla de toda la vida de acero inoxidable. El acero inoxidable se hace con una aleación de metales, sobre todo carbono, hierro, níquel, cromo, molibdeno, cobre y cadmio.
De esos metales pesados, el que más suele pasar el alimento es el níquel. Y el níquel y el cromo. Hay muchas personas que son alérgicas al níquel, son personas que cuando se ponen pulsera o el cinturón se pone y le hace reacción alérgica, pues muchas veces esas personas dejan de usar objetos con níquel y sin embargo siguen teniendo síntomas de alergia. ¿Sabéis por qué? Es porque cocinan los alimentos en acero inoxidable y siempre algo de níquel va a pasar a los utensilios de cocina. Entonces, intentar evitarlo y sobre todo que no se os rayen, porque cuando se raya es cuando más metales pesados liberan. Después el aluminio, donde nunca deberéis de cocinar en aluminio. Esa imagen de aquí de conservar los alimentos, nunca guardéis los alimentos en aluminio. Y sobre todo, nunca los cocinéis en papillotes, en el horno. Lo peor que podrías hacer es un papillote en el horno con papel de aluminio. Porque cuando el aluminio se calienta, las sales de aluminio pasan al alimento y tú te las comes. Si quieres hacer un papillote, papel vegetal, ¿vale? Pero además el aluminio está en muchas ollas y sartenes, está en las latas de conserva y además suelen contener bifenol A, que es una sustancia que es cancerígena. Muchos medicamentos llevan aluminio y estás tomando todos los días aluminio, por ejemplo el Almax, el famoso Almax que es para el ardor, a base de aluminio. Como conservante se utiliza el aluminio, en los desodorantes se utiliza también aluminio. Hay estudios sobre todo hechos por Nicolau Olea aquí en Granada y por Darby en Inglaterra que apuntan que el aluminio presente en los desodorantes puede ser la causa de la alta incidencia de cáncer de mama que vivimos. Como fertilizante de cáncer de mama. El aluminio de los desodorantes. Luego fertilizantes, insecticidas y fungicidas también pueden llevar aluminio. Entonces siempre que podáis evitar el aluminio. ¿Vale? Después el cobre, esto lo ponemos aquí, poca gente cocina en cobre, el cobre debería ser decorativo, pero hoy en día en los restaurantes de lujo, como queda muy bonito, se está cocinando en cobre y sirviendo los alimentos en cobre. Y queda como muy pijo y muy mono, pero el cobre es un metal pesado que luego te estás comiendo. Entonces nunca ni cobre, ni latón, ni bronce. Pero sin embargo en las tuberías hasta hace poco se utilizaba mucho el cobre. También está en los fertilizantes, en los insecticidas y en muchos suplementos. Entonces también fijaos cuando compréis un suplemento que no lleve ni aluminio ni cobre, ¿vale? Luego el tema del esmalte. En los esmaltes, cuando compráis, por ejemplo, el hierro colado o compráis barro esmaltado, todo lo que vaya esmaltado lleva nimio. El nimio es un derivado del plomo. Y entonces también estaríamos comiendo plomo. Siempre que compréis algo, por ejemplo, una cazuela de barro que esté esmaltado, en el momento que se os descascarille, no lo sigáis utilizando, porque cuando se descascarilla estáis comiendo todo ese plomo, ¿vale? Y luego el tema de los plásticos. El plástico también está omnipresente en todos sitios. Se utiliza mucho el plástico y muchos de los plásticos son tóxicos para la salud. Para que, como aquí venís con actitud muy crítica, fijaos siempre en los plásticos. Siempre que tengáis algo de plástico, fijaos que en el culo debe de venir su procedencia y el tipo de plástico. Suele venir indicado con el símbolo del reciclaje y el número, como veis ahí, o que ponga el nombre, el tipo de plástico que sea. Entonces, os quiero contar un poco los que hay y para que vayáis viendo cuáles debéis de ir evitando. El número 1 es el PET, que es el que está en casi todas las botellas. Ese agua que tenemos ahí de Solán de Cabra es del plástico número 1. Según la Organización Mundial de la Salud, el 1 está bien, es apto. El número 2 también sería apto. El número 3, que es el PVC, contiene talatos, son cancerígenos y deberíamos de evitarlo. El problema es que es muy difícil de evitar porque el PVC está en las tuberías, está en las ventanas, en los juguetes de nuestros niños se utiliza mucho el PVC. Como te decía, el PVC, los niños, por ejemplo, los niños están chupando continuamente, los niños pequeñitos chupan los juguetes, entre que llevan un montón de pinturas, que las pinturas suelen tener también plomo, y están chupando PVC. Si los que estáis aquí estáis pensando en los regalos de rayos de vuestros niños, deciros que en Greenpeace podéis entrar y verla. Tienen una lista de marcas de juguetes que no utilizan PVC para el tema de los juguetes de los niños y qué marcas se utilizan PVC. No, aquí nadie da comisión, pero deciros, por ejemplo, que Playmobil no utiliza PVC, sin embargo Mattel sí. Entonces también es una cosa que podéis tener en cuenta. Luego tenemos el número 4, que no tampoco está mal. El número 5 sería el más recomendado, el polipropileno, ¿vale? El número 6, que es el poliestireno. No, y el que nunca deberíamos de utilizar es el número 7, que aquí está puesto como otro, pero es el que pone PC, policarbonato, ¿vale? Entonces el que sí es el polipropileno, no policarbonato. Regla mnemotécnica: PP sí, PC no. Partido Popular sí, Partido Comunista no. Aquí en mi cultura no pega. Pero bueno,
PP sí, polipropileno sí, policarbonato no, ¿vale? Y luego el teflón. El teflón se sabe que es cancerígeno, muchos países ya han prohibido su uso. Aquí en España hasta 2015 se ha permitido que aún haya sartenes de teflón, pero cada día se van sustituyendo más las de teflón. El problema de teflón sobre todo es cuando se raya, porque cuando se raya el teflón y se calienta un alimento en él, se libera el PFOA, que es un ácido que es cancerígeno. Por eso si tenéis estas sartenes de teflón, tiradlas. Y vamos a intentar ir cambiándolas por materiales más recomendables, ¿vale? Bueno, pues ahora ya hemos visto dónde no cocinar y ahora vamos a ver dónde sí cocinar. Lo ideal, el material hoy en día ideal para cocinar sería en titanio. El titanio es el metal que se utiliza para las prótesis o cuando te pones un implante, porque es el material que menos alergias produce. Es excepcional que haya una persona alérgica al titanio. Es el más estable y sería el ideal. Y entonces se ha intentado aprovechar ese titanio para utilizarlo en los utensilios de cocina. A ver, pasa que no sé si está... Sí. En España todavía hay pocas marcas que tengan utensilios de titanio. Y os quiero presentar esta, que es la que podéis ver en el stand de Conasi. Es la que está libre de PFOA y tienen titanio con carbono proyectado a 2000 grados, ¿no? Si no me equivoco. 20.000 grados, me estoy corrigiendo Marta. Está proyectado a 20.000 grados de forma que es totalmente estable y ningún metal pesado va a pasar al alimento. Son ollas que son duraderas, son a lo mejor algo más caras que una olla de acero inoxidable, pero son duraderas durante toda la vida, no se pegan. Y lo que le comentaba antes con una señora, lo que es más increíble es que para limpiarla a veces simplemente le pasa una servilleta y se limpia, no necesitas nada porque... Sí, hay esto sí, sirve para inducción y para vitro y para gas. Y sería lo ideal. Después está la cerámica, como comentaba. La cerámica también nos vendría muy bien. Para cocinar en inducción no podríamos cocinar en cerámica, pero sí lo podemos utilizar, por ejemplo, ahí para un molinillo, para cuando queramos moler semillas. Lo ideal sería que las aspas fueran de cerámica. O para cortar la carne, los cuchillos cerámicos mucho mejor que los de acero inoxidable, porque el acero inoxidable, el metal también pasaría el alimento con el corte. Entonces un cuchillo cerámico como esos que tenéis ahí de Kyocera serían los ideales para cortar y corta, como no tengas cuidado, te cortan. O los peladores, por ejemplo, también, pues lo ideal sería que fueran cerámica en vez de acero inoxidable. Después tenemos la madera y el bambú, aunque hubo ahí una época que decían que si la madera hacía que crecieran bacterias y tal, luego se ha demostrado que no, que la madera si la limpias bien después no tiene ningún problema de que proliferen las bacterias y sería lo más natural, ¿no? Lo más natural sería cortar, cocinar en madera, pero como cocinar en madera va a ser difícil, lo que sí podemos hacer es cocinar y para mover, ¿no? Porque además si movemos con una cuchara de madera o con una espátula de madera, no se nos van a rayar ni nuestras sartenes ni nuestra olla y no estamos dándole metales pesados a nuestro alimento. Entonces el bambú o la madera podrían ser ideales para como tabla de cortar o como para mover los alimentos. Y luego el tema del barro. El barro también es una buena opción para cocinar. Además, por ejemplo, si utilizáis este típico de Marruecos, la tajine, habéis estado en Marruecos, habéis comido con tajine. En la tajine se cocina al vapor, los alimentos son muy sabrosos, entonces para preparar un cuscús, unos garbanzos, unas verduras, es una forma de cocción tradicional que está muy bien. Cocina al vapor, en la parte de arriba se pone un poquito de agua y se va cocinando, lo puedes poner directamente encima del fuego. Pero siempre que se cocine con barro, lo ideal sería que fuera barro no esmaltado. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? El barro esmaltado, en el esmalte hay nimio, que es un derivado del plomo. Y como decía, si se os descascarilla ya estáis comiendo plomo. Entonces lo ideal es utilizar barro no esmaltado. Después la porcelana también sería una buena opción. La porcelana son los típicos vasos, pero también tenéis cucharas, también tenéis ollas de porcelana. Después tenemos otra opción, sería la silicona. La silicona también podemos utilizarla, pero siempre que sea la 100% platinum, porque esta no va a tener colorante y no va a liberar aditivos ni colorantes al alimento. Para saber que una silicona es buena, cuando la estiráis con los dedos no se debe de quedar de color blanco. Entonces, silicona, si queréis, no es lo más natural, pero si la utilizáis, 100% platinum, ¿vale? Y luego el vidrio, ideal sobre todo para conservas. Para conservar los alimentos, siempre en vidrio. Nuestra agua, como decía, el agua del grifo, siempre es cristal si puede ser. Y para cocinar también podéis utilizar vidrio.
Y ya deciros que toda esta información, algunos ya he visto que lo tenéis ahí, está en este libro. Este libro surgió porque yo escribo un blog que se llama Recetas Anticáncer. Lo empecé a escribir a raíz de mi enfermedad y bueno, como, la gente ha ido pidiendo que hiciera estos talleres para ir contando bueno, mi experiencia y el tema de la alimentación. Entonces cuando la gente venía a los talleres estaba todo el rato copiando y la idea de escribir el libro era para que no copiaran tanto. El precio es un precio asequible, son 10 euros, para que sea una cosa que pueda llegar a todo el mundo y no tengáis que estar copiando continuamente. Entonces en el libro tenéis toda esta información ampliada y también tenéis un recetario. Yo quería preguntarte una cosa. Una vez entendido que lo mejor son los alimentos ecológicos, es cómo sabemos que los alimentos son ecológicos. Es decir, porque claro, no podemos analizar el tomate, ni si esto viene pintado, ni si... ¿Cómo saberlo? Tienen que tener la certificación. Cuando un agricultor se certifica, o sea, solicita la certificación, desde que la solicita tienen que pasar 3 años para que le dé la certificación de que en ese suelo no hay nada, y 2 veces al año suelen hacer controles de la tierra, en esa tierra, de que no haya ningún resto de pesticidas y abonos no permitidos por la agricultura ecológica. Entonces siempre que compre algo, siempre con el sello, porque mucha gente te dice, no, si yo no le he hecho nada, y luego te empiezan a contar y le echan de todo, siempre con certificación ecológica. Sí, si compras una tienda de alimentos ecológicos tienen que venir con su sello, y si tú, por ejemplo, tienes la obligación de que si tú quieres contactar con el agricultor, por ejemplo, deben de facilitarte quién es y contactar con él. Pero siempre que compres en una tienda de agricultura ecológica tienen que comprarle a alguien con un sello de agricultura ecológica. Yo en mi caso personal te puedo contar como mi caso personal, ¿no? Yo cuando al principio me palpé el tumor, parecía un mioma, era benigno, tal, me lo quitaron y bueno, pensando que era benigno, nada, me quitaron el S. Cuando yo me enteré un par de semanas después que no era un mioma, que era un cáncer de ovario, no puedo imaginar el estrés emocional al que estuve sometida, lo mal que lo pasé. La semana siguiente aparecieron metástasis, cuando se suponía que era algo benigno, encapsulado según la patóloga, y aparecieron metástasis. Yo creo que tiene mucho que ver el tema emocional. Además, de hecho, hay muchos estudios que comparan, por ejemplo, mujeres con cánceres de mama, que sometidas una vez que tienen la enfermedad, aquellas que la llevan la enfermedad de una forma más positiva, con más apoyo familiar y por parte del personal sanitario, tienen más posibilidades de supervivencia que aquellas mujeres que viven la enfermedad desde el miedo, desde la ira, desde la depresión y tienen poco apoyo por parte de sus familias, ¿no? Y se ha visto, hace poco también hubo uno con ratas. Hicieron uno en las que ratas con cánceres de mama, a una las sometieron a estrés, dándole descargas eléctricas, ¿no? A otra, o sea, a todas les daban descarga eléctrica, a todas les daban estrés, pero a unas les enseñaron que había una palanquita en la que hacía que pararan las descargas. Y aquellas mujeres que aprendieron que aunque tuvieran descarga eléctrica, o sea, aquellas ratas que aprendieron a liberarse de las descargas eléctricas, consiguieron superar el cáncer y desaparecieron. Aquellas mujeres que ratas otra vez, sometidas continuamente a descarga, hicieron metástasis y murieron. O sea que sí. Yo pienso que sí, pero no hay estudios porque claro, no puedes saber, no estudia normalmente cómo la población, o sea, supongo que se podrían hacer estudios así, pero no se suelen hacer a priori. Si normalmente desde que hay el cáncer lo que se suele estudiar más en el tema de las metástasis, supervivencia o evolución. Pues se llama técnica de liberación emocional o mindfulness, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer para aprender a activar esa palanquita? Aprender a decir no, es muy importante para liberar el estrés, aprender a decir no, aprender a no echártelo todo a la espalda, todas las cargas, porque normalmente la personalidad pro cáncer que se habla es personas que se dan mucho a las demás pero no se dan a sí mismas, todo para de aquí a los demás pero nada para mí, ¿no? Entonces aprender a decir no, aprender a quererte más y primero tú, después tú, después tú y después los demás, ¿no? Eso es lo primero. Después aprender a banalizar, de que si se te quema la comida, pues hago otra, ¿no? No es tan importante. La relatividad de las cosas, ¿no? De aprender lo que de verdad es importante y lo que no es importante. Y para eso también es muy importante la meditación, que es lo que hoy en día está muy de moda, lo del mindfulness, que se basa en la meditación budista, es decir, mucha respiración, aprender a calmar la mente.
Aquí vamos a contar la vida de unos, todo sea por el bien de los demás. Bueno, yo como he dicho soy médico y antes de tener el cáncer yo lo tuve con 32 años, ¿no? Pues el año o 2 años previo a la enfermedad tenía un trabajo que no me gustaba nada porque hacía muchísimas horas de guardia. Hacía 48 horas de guardia en un trabajo que no me gustaba, en el que no estaba a gusto y estaba muy estresada porque además llevaba muchas cosas, demasiadas cosas. Ahora sigo haciéndolo pero me gustan. Antes hacía cosas que no me gustaban. Y tenía mucho estrés, comía fatal porque además comemos de catering, en los hospitales se come muy mal, luego en casa como tenía mucho estrés, cuando tenemos mucho estrés tendemos a comer mucho azúcar. Y bueno, llegó un momento que yo me empecé a pensar, a darme cuenta, no sé por qué, algo me decía que tenía algo malo. Yo me empecé a obsesionar con que tenía cáncer. No sabía si ginecológico o digestivo, pero yo se lo decía a la gente y me decía, estás loca. Decía, sí, que me va a dar un cáncer, no sé. Y apareció, un día me lo palpé, digo, mira, cuando me lo palpé dije, pues mira, aquí tanto le pedí al universo que al final me ha llegado. Y bueno, pues total, que fui a hablar con un compañero, me hizo una eco y vimos que sí, pero dice, no te preocupes porque parece un mioma, parece benigno. Ya vino la operación y cuando me operaron, nada más despertarme de la cirugía, llegó un simpático residente de anestesia, un enredador de anestesia y me dice, ay Odil, ¿sabes que al final tienes cáncer, que era un mioma? Y yo, ay, gracias, eso es la reanimación, ¿no? En la REA. Me quedé y luego vino otro compañero, sí, por eso lo de las emociones. Luego vino otro compañero en la habitación, que era el que me había hecho la eco, y dice, ay, he ido a hablar con la patóloga, al final es maligno, o sea, y tú recién despierta. Por eso decía, luego aparecieron las metástasis. Y era todos los compañeros que venían, además me decían, me ha hecho la patóloga que además parece de células pequeñas, o sea, que es el más agresivo de ovario, que las posibilidades de supervivencia son 0 patateros. Entonces, por eso decía ese estrés emocional que yo tuve, era como todos mis compañeros, a lo mejor que hacía años que no los veía, todos opinaban sobre qué quimio iba a ser mejor, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo sufrí un estrés emocional intensísimo, tanto que yo pensé que me moría. Yo le grabé a mi niño su vídeo de despedida, le hice un álbum de fotos que es precioso, que todavía lo tengo, pensando que me iba a morir. Y llegó un momento, no sé aún por qué, que pensé que por qué me iba a morir yo, que se murieran otros, ¿no? Que yo no me apetecía. que era muy joven, ¿no? Y entonces fue cuando algo cambió, no sé, porque mucha gente me pregunta ¿qué fue? No lo sé, no sé si ¿qué fue? Algo me cambió y dije, oye, no, yo tengo que hacer cosas. Y yo creo que probé todo, hice todo lo que yo pensé que me podría servir. Lo primero fue cambiar la alimentación, hice la alimentación cruda y vegana, mucho pensamiento positivo, empecé a meditar, ejercicio físico, hice yoga, hice qigong y sobre todo muchas ganas de vivir. Y además porque sabía que esto me iba a servir, algo también presentía que esto iba a servir para poder ayudar a los demás. Oye, perdona, el yoga y los masajes, aunque sea por ejemplo metástasis a los huesos, ¿se puede o se extiende? Yo lo hice, yo tenía metástasis. He leído que lo puedes extender con los masajes. Sí, pero si tú todos los días, tú te abrazas, tú te tocas, tú andas, te estás haciendo masaje, estás haciendo reflexología, ¿tú crees que eso extiende un tumor? Se puede hacer. Lo que pasa es que hay mucho miedo, pero tú te tocas y tú te abrazas. Cuando alguien te abraza te está masajeando. Cuando tú andas estás masajeando tu pie. Lo que dicen que no es un masaje demasiado profundo, pero siempre que sea un masaje superficial, un masaje normal, eso te va a relajar mucho. Si estás relajada, estimula el sistema inmune. Eso te va a venir bien. ¿Y la marihuana, el uso? Para el dolor. Por ejemplo, si no se puede fumar, ¿cómo se puede macerar, se puede hacer una maceración con marihuana y aceite, por ejemplo, y eso utilizarlo para una tostada, o se puede hacer en batido, leche de avena con cacao y marihuana, eso va muy bien para el dolor. Y marihuana. Sí, calentarlo un poco, no tanto, con 10 minutos, porque como lo cuesta 1 hora y media, te da un viaje. Sí, yo creo que me pasó, ¿eh? Yo me pasé cociendo, le tuve una paranoia con una peseta o sea, con los acordáis de las monedas de 5 euros de franco, y era todo el rato porque me pasé cociéndola, o sea, que con 10 minutos tiene. Sí. Con la macera un poquito en aceite, la dejas un día en aceite macerando y luego ese aceite restriega una tostada, por ejemplo. Pues bueno, hecha, que hasta luego, muchas gracias.